el derecho de votar y ser votado. Adelante, Roxana. Bueno, pues buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy haciendo nuestra segunda cápsula del derecho de votar y ser votado, con la presencia de Julián Mejía Verdeja, presidente y fundador de Renacer Lagunero, donde coordina la Comisión de Prevención al Delito de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, de la Red Nacional para la Seguridad Pública, del Grupo Ampliado de Méxicos Posibles y de los colectivos Fiscalía que Sirva, Seguridad sin Guerra y Justicia sin Pretextos. Es activista ciudadano en temas de participación ciudadana, gobernanza, seguridad y justicia, planeación económica regional y competitividad. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, con maestría en Economía y Finanzas. Muchas gracias por atender a esta invitación que te ha hecho nuestro compañero David y bienvenido. Nos acompaña David. Nos acompaña David Domínguez, integrante de Cohabitante MX, promotor de reforma política y luchador de las candidaturas independientes. También nos acompaña Pavel Valdés, integrante también de Cohabitantes, y una servidora que también soy integrante de Cohabitantes MX, Roxana Bringas. Muy bien, Julián, la idea de estas cápsulas es para disipar algunas dudas acerca de temas relacionados con los derechos políticos ciudadanos y las candidaturas independientes. Por esta razón estamos entrevistando a diversas personas involucradas con la democracia y la participación ciudadana y conocer qué piensas al respecto. Por lo que te vamos a realizar es preguntas y la primera de ellas te la voy a hacer yo. Y la primera pregunta dice: ¿cómo pueden consolidarse las candidaturas independientes dadas las circunstancias sociales y políticas actuales del país? Sí, nada más una aclaración. Ahorita que hiciste la introducción, mencionaste que soy presidente fundador de Renacer Lagunero y que desde ahí coordino la Comisión de Prevención del Delito. No, lo de la coordinación de prevención del delito es a través de mi participación en la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón. Y bueno, los otros colectivos en los que participo, pues bueno, es así. Algunos se extinguieron, algunos continúan y bueno, pues somos un integrante más. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Entonces, la pregunta es, ¿me la puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro. ¿Cómo pueden consolidarse las candidaturas independientes dadas las circunstancias sociales y políticas actuales en nuestro país? Uno es facilitando la accesibilidad para el registro de estas candidaturas. Creo que la legislación actual lo vuelve muy difícil. Prácticamente es más difícil que integrar un partido político nuevo. Y bueno, con la simetría de capacidades. Y creo que al poner requisitos tan altos, se corre el riesgo de que se pervierta la figura, porque para conseguir estas firmas, este porcentaje tan elevado de firmas, se pueden buscar compromisos y acercamientos con grupos, organismos, partidos, iglesias, sindicatos, etcétera, o profesionales de la política que pueden llevar el apoyar siempre a través de esquemas corporativistas, y se pierde de entrada la esencia y el espíritu de la misma candidatura independiente y de la diferencia que busca hacer. Entonces, y cuando se dificulta tanto el acceso, entonces realmente lo vuelves un instrumento en la mayoría de los casos. No quiero decir que no haya excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero en la mayoría de los casos se da para grupos que tienen plataformas ya integradas. Como dijimos, pueden ser sindicatos que utilizan ese vehículo de participación, pueden ser flanqueo político en donde algún partido predominante, tratando de debilitar un competidor, pues crea estas figuras, promueve un candidato
para restarle fuerza y voto. Pueden ser, ahora sí que también se puede prestar para la gentrificación de la participación ciudadana a través de la organización de grupos económicos, de poderes fácticos, que aprovechan ese espacio para tratar de generar una agenda más cercana a sus intereses. Ya puede ser hasta como experimento social, a ver qué tanta respuesta hay un tema, o realmente pues cuando ven una posibilidad real de ganar esa candidatura. Y tristemente aquellas perfiles, aquellas personas que sí quieren explorar la figura, que quieren generar cambios, que quieren llevar a discusión un tema importante, que sienten que no ha sido debidamente atendido, pues ven muy difícil accesar porque carecen de esas estructuras, como ya lo habíamos comentado. Entonces, pues de entrada hay que reducir los porcentajes que requiere la ley para la integración de firmas, los procesos que revisen las mismas autoridades electorales, y bueno, pues yo creo que hay que abrir ahí el abanico, y sí hay muchos riesgos de que se pervierta, de que traten de meter figuras comprometidas con grupos de poder establecidos, pero confío en que la sociedad puede discernir qué perfiles son auténticos y qué perfiles son jugados. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Julián. Mi compañero Pavel te va a hacer la siguiente pregunta. Sí, muchas gracias, Roxana. Julián, un gusto, un placer que nos puedas acompañar, y me toca pues hacer la segunda pregunta, y que un poquito mencionaste algo de esto tras bambalinas antes de que iniciáramos, y me parece muy importante porque la pregunta dice: ¿hay horizonte para las candidaturas independientes en la elección federal intermedia del 2021? Y previo a bambalinas, voy a hacer un poco de juego. Habías comentado que veías la figura de las candidaturas independientes como algo quizá ya no tan temporal, o que inclusive ya estuvo un poquito manchado, ya está desprestigiado el concepto, pero pues la pregunta es esa, Julián, ¿hay horizonte para las candidaturas independientes en esta próxima elección federal intermedia del 2021? Yo creo que sí hay horizonte, y dependerá mucho de los contextos de cada región, distrito del país. Ahí tienes en su caso, cuando fue el caso la candidatura de Kumamoto, pues que concentraron todas las baterías en un distrito muy específico del municipio de Zapopan, porque era la continuidad de un trabajo que ya venían haciendo en terreno Wikipolítica desde antes. Entonces habrá que detectar cómo están trabajando los distintos colectivos sociales a lo largo del país, o qué crisis se presenta, ¿no? Por ejemplo, pueden presentar oposición a la instalación de alguna empresa por algún tema de violación de normatividad ecológica. Hay grupos que se sienten que están siendo desplazados de sus tierras porque se está favoreciendo, no sé, algún grupo minero. Ya dependerá de ver esos contextos, ¿no? O bien puede haber alguna candidatura muy fuerte que es un caballo de Troya de algún grupo de poder que ya sea que busca ese camino por alguna división interna dentro de un partido, o bien por ya tratar de generar accesos más directos sin generar tantos compromisos con los partidos políticos que han gobernado. Habrá que ver el contexto específico, pero a mí lo que me interesa es que se dé esas candidaturas auténticas. Sí hay posibilidades, siempre habrá, pero esto se facilita cuando los requisitos para la inscripción de estas candidaturas se reducen, y como lo dije anteriormente, cuando se genera un contexto que puede evitar el que se generen pactos faustianos, que de entrada pactos faustianos entre el candidato y entre los grupos corporativos o los grupos que tienen trabajo territorial de base y que lo hacen con un interés específico, los grupos de poder, y le llamo pactos faustianos porque lo que se empeña es el alma o el espíritu del cambio que están impulsando, ¿no? Y ya de entrada, si sucede de esa manera, pues ya se pierde gran parte de lo
complicada y a lo mejor hasta esas candidaturas pueden ser políticamente estériles, aún ganando. Entonces, habrá que ver. Yo creo que ahorita lo que tiene que darse es un proceso en donde la ciudadanía tiene que abrir muy bien los ojos, como le dije anteriormente, y distinguir qué candidaturas son reales, cuáles no. Trabajar en ese proceso de culturización. Creo que el escenario actual se dificulta porque estamos viviendo un contexto de polarización política. Y en ese contexto de polarización política o le apuestan a la continuidad del gobierno actual y la narrativa de la cuarta transformación, o le apuestan a esta frente que están armando distintos partidos políticos, grupos económicos, grupos mediáticos, y en donde de alguna manera podrían acordar entre ellos quiénes son los candidatos, impulsar las cuotas que se repartirían entre las fuerzas políticas agrupadas y cuáles serían los candidatos a impulsar en cada una de estas regiones. Entonces, en ese escenario, más bien dicho, creo que vuelve muy difícil o reduce mucho las posibilidades de candidaturas ciudadanas, precisamente que ocupa un partido político, ni le puedes pedir los mismos requisitos. Es como sucede con las pequeñas y medianas empresas, que son pequeñas, pero les pides que cumplan compromisos de empresa grande, ¿no? Pues tampoco puedes hacerlo con una asociación civil, su nombre lo dice, que se agrupan ciudadanos con un objetivo común, con una causa, pero en este caso la quieren llevar a la arena política y a la arena electoral. Entonces, vamos a bajar los requisitos, vamos a hacer más accesible, queremos que la ciudadanía pueda distinguir qué causas tienen fundamento, que no, cuáles son candidaturas reales, cuáles son candidaturas simuladas, cuáles candidaturas pueden ser hasta perversas, y confiemos un poquito en la ciudadanía. Y es muy similar también ahora que estamos, precisamente lo que ha hecho Cohabitantes, ¿no? Que tenía una propuesta anteriormente de cómo reformar la ley electoral para que se facilite el acceso a la formación de nuevos partidos, pero se dificulte su estancia. ¿Sí? O sea, se aumentan los requisitos para que conserven su registro, porque tienen que demostrar pues que tienen una base real, pero eso es ya una vez que se da la contienda, es una vez que colocan posiciones, una vez que de alguna manera urgen en la arena política, pero no hay que dificultar tanto el parto de candidaturas ciudadanas. Ahí es donde creo que sí está el problema, y todo incentivo a la perversidad política y la perversión de la figura. Claro. Bien, pues muchas gracias, Julián. Ahora a ustedes. Oigan, pues denme chance de hacer un comentario. Claro. Agregar algo más. Dije al inicio, antes de que entráramos al aire, que si bien las candidaturas independientes son un vehículo necesario de participación ciudadana, es buscar nuevas avenidas para la democratización del país y refrescarlo un poquito más. Es también necesario fortalecer otras figuras. Incluso voy a decir que es necesario fortalecer los partidos políticos existentes o los que se vayan a formar, con mayores controles presupuestarios, con mayores controles de su vida interna, de la forma en cómo deciden, en que no haya esta subordinación a grupúsculos que son los verdaderos controladores de esas instituciones, y de los mismos sindicatos que no tienen una democracia interna. ¿Por qué lo digo? Porque son figuras intermedias, vehículos de participación que con todos sus defectos están debidamente regulados o con una regulación deficiente, pero con una regulación al fin y al cabo. Y están bajo una observancia de la ley. Que la ley se cumpla o no es otro boleto, pero tienes los instrumentos para llamarlos a rendición de cuentas, en dado caso. Y son vehículos también para que distintos colectivos de personas, ya sea gremiados, ya sea grupos sociales, ya sea colonias, puedan tener una incidencia. Y dentro de esa incidencia se puede ver
a lo mejor no con una lealtad religiosa al partido, sino con una lógica de usar también a los partidos, porque hemos crecido en un país en donde tradicionalmente los partidos se veían como religiones, como si fueran religiones, y aceptábamos dócilmente que hicieran uso de nosotros en lugar de nosotros hacer uso de los partidos políticos. Y son los únicos vehículos, digámoslo, para la participación masiva de la gente. Alguien diría que la sociedad civil, y estoy de acuerdo y yo participo, puede darse, pero veo un gran riesgo en el espacio de la sociedad civil, y eso se está dando a mi gusto con la colonización del espacio ciudadano por parte de grupos económicos. Grupos económicos que están sustituyendo activistas con sus gerentes, con sus directores, con gente que de alguna manera ellos han formado, que están en su nómina. Y eso es a mi gusto preocupante, porque existe la sociedad política, existe la sociedad religiosa, existe la sociedad sindical, existe la sociedad empresarial, pero la sociedad civil todavía hasta la fecha es muy etérea. ¿Sí? O sea, todavía no termina de cuajar, no sabemos. Y hay que fomentar efectivamente que se dé eso para que en un futuro podemos hacer provecho de estos espacios de participación ciudadana, como pueden ser las candidaturas independientes u otros, o mecanismos de consulta o de democracia directa. Pero por lo pronto, si no cuidamos el espacio de la sociedad civil, se puede decir, se puede suceder esto que ya mencioné, que es la colonización del espacio de la sociedad civil por parte de los grupos empresariales. Y ellos, como dije, ya hay distintas sociedades constituidas, entre ellos la sociedad económica. Y la sociedad económica tiene su asiento en los consejos de participación ciudadana, en las mesas. ¿Cuál es el riesgo de que le entregues un mismo grupo económico puede ocupar dos asientos? El asiento que le corresponde a la iniciativa privada y el asiento que le corresponde a la sociedad civil. Entonces, si no cuidamos eso, pues podemos perder se puede despreciar una oportunidad, una cultura histórica muy importante para efectivamente generar espacios y construir ciudadanía. Todavía podemos salvarlo, ¿sí? Pero yo veo ahí un riesgo latente. Por último, quisiera decir que este año se cumplen 15 años del trágica y prematura muerte de Adolfo Aguilar Sincer. Adolfo Aguilar Sincer, quien algunos recuerdan, pues fue diputado independiente y fue senador independiente. No existía la figura, pero a través de acuerdos compartidos o bien de una renuncia que hizo cuando en su momento aprovechó el espacio de la oportunidad que se le dio, el espacio que le dieron los partidos para tratar de construir una avenida ciudadana y dar una voz distinta. Y como dije, aunque no existía la figura de la candidatura independiente, él asumió su independencia ciudadana renunciando a las bancadas a las que pertenecía, introduciendo otros puntos de vista, pero sobre todo sembrando una idea en la ciudadanía de que es posible encontrar esa voz, de que es posible explorar otras avenidas de participación. Y bueno, como dije, se cumplen 15 años. Esa misma independencia incluso la puso en práctica cuando fue presidente del embajador de México ante el Consejo de la ONU y fue temporalmente presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Se cumplen 15 años, no hay que olvidar a las personas que abrieron brecha. No hay una calle, no ha habido un homenaje, no hay un recuerdo de lo que hizo Adolfo Aguilar Sincer, y yo creo que es necesario para poner en perspectiva de cómo se llegó hasta aquí y cómo se crearon estas figuras que posibilitan la participación de los ciudadanos. Excelente, Julián. Pues muy atinado tu comentario final y remembranza de este personaje. Coincido contigo. Pues muchas gracias por todos tus comentarios, por responder a nuestras preguntas. Gracias a ustedes. Muy valiosas aportaciones, y pues desde luego vamos a continuar con estas otras cápsulas que haremos en próximas semanas y que también compartiremos contigo y con el resto de la gente, ¿vale? Pues te agradecemos mucho, Julián, que estés muy bien, te mando un fuerte saludo.
Gracias, Roxana. Gracias, Pavel. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Chao. Hasta luego. El derecho de votar y ser votado.